Bueno, hermanos, Dios los bendiga también. Muchas bendiciones. Como todas las cosas, los extrañamos y nunca pensamos que iba a pasar algo igual, algo así, que íbamos a podernos ver. Pero el Señor tiene el dominio de todas las cosas. Yo a veces me pongo a pensar y digo, qué bueno que uno está viendo lo que está pasando, porque hemos predicado tantos años, 5 años aquí aproximadamente, ya vamos a cumplir 17 años en la iglesia. Como les digo siempre, esta iglesia comenzó en este hogar y hemos visto tantos milagros, tantas bondades de Dios, un Dios misericordioso y bueno. Y nosotros mismos, podemos saber de que el Señor, cuando nosotros le amamos a Él, le amamos, que no hay amor más hermoso que amar al Señor. Jamás Él nos va a abandonar ni va a dejar, porque tiene promesas para nosotros y Él tampoco es un hombre para mentir. Amén. Él es el Todopoderoso. Tenemos nosotros esa bendición grande de que podemos ver que Él ha obrado con hombres que han sido elegidos, han sido llamados por Él. Y justamente hablábamos el otro día de los hermanos que, bueno, unos llamados, escogidos para llegar a ser fieles. Y bueno, es algo que tenemos que permanecer, perseverar, porque Él ya nos ha elegido. Entonces, esta palabra que nosotros queremos dar a todos los hermanos, porque todos los tiempos fueron siempre de Dios, todos los tiempos fueron de Él, del tiempo de Noé, del tiempo de Moisés, el tiempo que Él tenía todo preparado, los tiempos fueron de Él. Y bueno, hoy nos toca pasar estos tiempos que son de Él, pero son los tiempos finales, los tiempos que nosotros como cristianos sabemos, hemos predicado muchas veces de los fines de los tiempos, que los tiempos están cerca. Entonces, seguirán siendo de Dios y hoy nosotros estamos en el tiempo final de recibir las bendiciones que el Señor decretó para nosotros. Son bendiciones que Él decretó y eso nadie lo puede sacar. Entonces necesitamos ser nosotros capaces para poseerla, Esa es la capacidad que tenemos que tener nosotros como cristianos. Entonces, ¿cómo somos, pastor, capaces para poseerla? Creyendo, esperando, en las pruebas que puedan venir, en las tristezas que puedan venir, es como nosotros tenemos que saber que somos capaces para poder poseerlas, y también hemos nacido a una dimensión que no marca límite. Esa dimensión es la que tenemos por el Espíritu Santo. Ustedes siempre, nunca se olviden que el Espíritu Santo es todo en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que se encarga de todas las cosas. No te preocupéis, Él sabe de la necesidad que tú vas a tener y que tienes quizás en este momento. Entonces, tenemos un hombre que también dice que Job era un hombre perfecto, un hombre que llegó el engañador y le dijo el Señor: ¿has visto a mi siervo Job por ahí? Sí, dice, lo he visto, pero ese te ama por todo lo que le diste, y si no, no te querría como te ama. El Señor conocía el corazón de Job, que Él lo amaba y cómo lo amaba. Pero cosas que pueden pasar, cosas que el acusador siempre va a venir a tu hogar para querer destruir tu familia.
y la familia es de Dios, más cuando lo conocemos a Él. Entonces, yo quiero que me acompañen, porque esta dimensión es del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y me pueden acompañar a Job capítulo 11, versículo 7. Y la palabra del Señor dice así: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y es más ancha que el mar. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Esto le estaban dando un reproche a Job, los amigos de Job. Entonces lo estaban acusando de que él se tenía que arrepentirse porque era el arrepentimiento que le pedían sus amigos para que saliera de la situación que él estaba. Él está pasando por una situación muy, muy grande por culpa del acusador. Pero todos saben después que Dios amaba a Job y lo pasó por esa prueba. Y lo bueno, que esto lo perseveró Job. Hoy nosotros los tiempos de Dios son más cortos. Los tiempos pasan volando, hermanos. Entonces, hay una dimensión en nosotros que es la del Espíritu Santo. Él tiene el control de todo. Entonces, nos lleva de lo imposible a lo posible. Uno no puede hablar si no conoce. No puede hablar si no ha pasado por situaciones tan grandes, tremendas, que solo Él pudo poner su mano. Amén. Solo Él pudo poner su mano. Y uno puede hablar de miles de testimonios, grandes testimonios, como decían los discípulos. Mis ojos lo vieron y mis manos lo palparon. Ellos lo hablamos por el Señor Jesús. Pero ¿qué pasa? Naturalmente que era algo que también habían visto y vieron los milagros que hizo el Señor Jesús, y que ellos lo vieron con sus ojos y lo palparon. Qué cosa hermosa. Y como siempre les digo, y lo voy a seguir diciendo, tenemos que ser iglesia primitiva, volver a ser iglesia primitiva. Amén. Pero esta hermosura de la palabra. Si me quieren acompañar a Efesios capítulo 3, versículo 17. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 16, un versículo más arriba, por favor. ¿Ya lo buscó? Bueno. Y dice así la palabra: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad o la altura, cualquier dimensión, de comprender y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Amén, amados. Esto es algo que nos lleva el Señor a tener esto que es necesario. Reconocer el anhelo que nos tiene a nosotros Dios
nos tiene el Espíritu Santo, el anhelo que nos tiene. Anhelo, ese anhelo de que cuánto nos ama y reconocer que Él nos ama para que nosotros podamos siempre, en cualquier situación, hablar con Él y estar con Él. Entonces, esto es lo que nos pusieron a pensar, a lo que el Espíritu nos anhele, que nos anhela celosamente. Los celos que Él tiene por nosotros, pero por el amor que nos tiene. No son celos enfermizos, no son celos humanos, son celos espirituales. Y si me quieren acompañar a Santiago, poquito para atrás, gloria a Dios, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 10. Gloria a Dios. Santiago capítulo 4. Vamos a leer versículo 5. Versículo 5. Y dice así la palabra del Señor. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? En vano es... La Escritura no tiene nada en vano. Es todo verdad. Vano es algo que puede ser algo que no tiene efectividad. Amén. Y dice la Escritura, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia, porque esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén, amados. Entonces, dice el siguiente versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mire usted, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Doble ánimo es tener un ánimo para estar en el mundo, seguir las cosas del mundo y también querer seguir las cosas de Dios. Y eso muestra ser un religioso. Y dice el versículo 9, y acá viene la profundidad que quiero compartir con ustedes de lo que está pasando hoy. Y ya lo decía también, Santiago lo confirmaba de lo que había hablado Jesús y también lo confirmaba Lucas. Pero vamos a ver qué dice el versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mire, Él os exaltará. Relacionado con la sustancia, que quiere decir en griego, upso, altura. El verbo significa alzar o levantar. Se le usa en el sentido literal. Amén, amado. Figurado como que se habla los privilegios espirituales dados a una ciudad o a alguien. Él exaltará tu hogar, tu persona, cuando somos testimonios de ser hijos de Dios. Amén. Mire, yo me regocijo ver los hermanos que me llaman, vienen hermanos, algunos tenemos que tener la distancia, pero vienen y se gozan de que están muy bendecidos de trabajo, muy bendecidos y que están con un gozo, pero también a veces se están moviendo en lugares en el mundo con personas en la profesión que ellos tienen y a veces se entristecen porque hay una angustia en el mundo. Eso se transmite, eso es espiritualmente, pero nosotros tenemos que seguir firmes en el Señor. Todo está pasando
lo que allá estaba. Esta palabra, afligir, lamentar y llorar. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. No hay más ningún lugar en el mundo, fiestas, cumpleaños, están allanando los lugares donde están haciendo las fiestas, donde están haciendo los cumpleaños, y es antes alegría, era gozo, era diferente, pero ahora estamos en esta situación que lo comparte y lo dice esta palabra para que nosotros podamos compartirlo. Amén. Y es el tiempo que se está viviendo. Entonces, nosotros tenemos que tener la fuerza, las ganas de vivir y no entrar en aflicción, ni tampoco en tristeza, y que se convierta en lloro. Somos hijos de Dios, tenemos que confiar que somos hijos de Dios. Tenemos conocimiento por gente que nos llama, gente que conoce laboratorios, y que se están vendiendo muchos remedios para la ansiedad, para aquellos que realmente están en depresión y situaciones de tristeza y de no poder soportarse unos a otros. Nosotros sí, porque estamos dando todo lo que el Espíritu Santo nos muestra, como el otro día estábamos hablando, el día viernes, de la enseñanza de los discipulados, para mantener esa paz, gozar, estar libres de esa tristeza que está viviendo el mundo. Amén, amado. Entonces, como les dije antes, vamos a ir, gloria a Dios. Yo les había predicado la maldad de los últimos tiempos. Esto también es lo que confirma, si usted me quiere acompañar, a Mateo capítulo 24, que voy a volver a leer para confirmar que también Santiago lo había profetizado. Mateo capítulo 24, gloria a Dios. Y vamos a leer del versículo 7. A ver, gloria a Dios. Búsquelo tranquilo. Mateo capítulo 24, versículo 7. Lo hemos leído muchas veces y siento que lo tenemos que volver a leer, porque es el tiempo final, el tiempo que se cumplió sobre todo lo que ha hablado Jesús, que lo confirma tanto Mateo como lo confirma Santiago y también lo confirma Lucas. Y vamos a verlo en los 3 libros, en los 3 evangelios de Lucas, Mateo y Santiago. Y dice así la palabra de Dios: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto os será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Vivimos estos tiempos, hermano. Estos tiempos que no son como otros tiempos que hemos vivido en el tiempo con mi esposa y otros hermanos que pueden estar escuchando, que se han criado de chicos. Ellos son hombres, pero han sido criados de chicos, han tenido un testimonio de matrimonio, de mamá y papá. Entonces,
dice, se aborrecerán de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se arruinará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Este será salvo. Y acá dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de toda la nación, y entonces vendrá el fin. Eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Usted cree que este evangelio ahora, más que nunca, con la tecnología que estamos teniendo, no se ha predicado en todo el mundo? En todo el mundo se ha predicado este evangelio. Y después dice, el versículo 13, lo vuelvo a repetir, dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén, amados. Entonces, esto es lo que quiero compartir con ustedes. Afligidos y lamentados, llorad vuestra tristeza. También lo confirma Lucas 6. Vamos a ir a Lucas 6, poquito más adelante. Lucas capítulo 6. Del versículo, vamos a leer 24. Y nuevamente, aquí dice Lucas que Jesús pronuncia advertencias. Ustedes saben que las advertencias son muy buenas. A veces podemos cerrar por ignorancia o por una debilidad, pero las advertencias las tenemos todas aquí en esta palabra santa. Y dice así: mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hoy el mundo está pasando por esta pandemia, esta enfermedad, lamentablemente, que no la pueden sanar con todo el oro del mundo. Pero hay que orar por ellos. Hay que pedir misericordia al Señor, porque siento yo, al menos en el Espíritu, que más de uno hoy está pensando en Dios, para que se pueda dar, identificar. Y dice el versículo 25, hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre, y de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, para que así hacían sus padres con los falsos profetas. Amén, amado. Esto era lo que le hablaban a los hombres, lo que les gustaba que le dijeran. Esto es lo que hablaban a los que le convenía y ponían los ojos en los hombres que tenían dinero. Pero no lo ponían en Dios, ese Dios de Israel, amado. Entonces, esto es lo que queremos saber nosotros. No nos olvidemos que el Señor Jesús dijo en el versículo 13 y 24, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Nosotros perseveraremos hasta el fin. Gracias a Dios estamos congregándonos, seguimos congregándonos en la iglesia Vida en Jesús. Y seguimos dando los cultos, como recién lo dijo mi esposa, quizás muchos no estaban en ese momento, pero no sé a dónde estamos predicando, al lugar donde llega la prédica. Pero hermanos amados, busquen la palabra de Dios, una iglesia que predique virtualmente,
escuchar la palabra y que nos va a dar esa paz de poder estar en el hogar, en la casa, con una templanza, un dominio propio. Amén, un dominio propio. Entonces, es lo que nosotros queremos saber. No nacimos nosotros normal en este mundo, pero volvimos a nacer a una dimensión eterna, a una dimensión para tener esa vida eterna. Cuando fuimos muertos y resucitados, fue para vida eterna. Amén. Y en el bautismo volvimos a nacer de una nueva dimensión, hermano. En el bautismo, una nueva dimensión. Quiere decir que esa dimensión es eterna, para la gloria de Dios. Esta es una promesa que Dios nos hace, nos hizo y se cumplió, al menos en mi vida. Y hoy estos tiempos difíciles, angustiantes y tristes de lloro en el mundo. Pero hay una promesa que se cumplió en mi vida porque pasamos una situación muy, muy triste, muy grande. Y el Señor aquí me dio esa promesa y esa promesa se cumplió y yo quiero darles esta promesa a ustedes para que se pueda cumplir, porque empezamos diciendo que tenemos que reconocer el anhelo del Espíritu Santo de que Él nos ama. Amén. Si me quieren acompañar a Isaías capítulo 41, por favor. Vamos a leer del versículo, gloria a Dios, 8. Estuvimos hablando la semana pasada de llamados, escogidos y fieles. Amén. Y esta es una promesa que se ha cumplido en mi vida en tantos años que uno pasó, los peligros que pasó y las cosas que pasaron. Que muchas veces nos pasan las cosas siendo cristianos y queremos bajar los brazos, entristecernos. Pero si tú pones al Señor primero en tu vida, esta promesa y esa promesa que le dio a Jacob, nosotros para Él somos Jacob porque somos escogidos, y esta promesa se cumple y se va a cumplir, se seguirá cumpliendo, porque en Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así dice la palabra. Y dice la palabra del versículo 8. Yo quiero que ustedes la puedan tomar en sus hogares, en su lugar. Hemos tenido en muchos lugares, en otras partes del mundo, en otros países, que hemos ido con una escritura como esta y la han puesto en un cuadro, en un cuadrito. Lo han puesto y la han confirmado. De leerla en el momento dentro del hogar, para poder tener la certeza de que Él nos escogió. Y si Él nos escogió, porque tiene Él en nosotros, que vio nuestro corazón de cuánto le amamos, para ser escogidos de Él. Amén, amados. Entonces dice así la palabra. Gloria. Versículo 8, del versículo 41. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Jacob, a quien yo escogí, descendiente de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes,
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No tomes justicia por tu cuenta. Voy a leerlo nuevamente esto. He aquí todos los que se la diestra de mi justicia. Y dijo, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Pero acá hay un punto, muy punto, donde nombra a Jacob, la humildad que tuvo Jacob cuando fue a verlo al hermano de su esposa. Esto nos muestra que tuvo que trabajar 7 años por la esposa que fue él a buscar y después fue engañado, porque cuando fue a buscar la esposa, por esos 7 años dijo, no, acá primero se da a la mayor para que pueda casarse. Ahora toma la mayor, pero toma otros 7 años para que pueda darte la hija, la otra hija. Y quiere decir que aquí es una enseñanza para nosotros que Dios tenía para él la bendición y que estaba con él en todo momento. Y tuvo que pasar y esperar todo lo que pasó. Uno lo puede decir porque tiene experiencias de años, experiencias con el Señor. Así también Jacobo fue bendecido. Y este es el testimonio que da aquí para que nosotros también, dice, te escogí y no te deseché, cuando termina el verso 9. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nunca nos olvidemos esto. Él hizo justicia con Jacob. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Amén, amados. Buscarás a los que contiendan, a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquello que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. No tengas temor. Pedirle al Señor, orá todos los días. Recién leímos una escritura que dice, busca a Dios, busca al Señor. Cuando tú lo buscas, tú lo vas a encontrar. En el momento lo vas a encontrar, para la gloria de Dios. En el momento tú lo vas a encontrar, hermano amado. Entonces dice, a los escogidos y fieles, esta promesa sigue vigente. Amén. Si tú lo crees, conmigo lo fue, porque lo tomé y dije, Señor, tú me escogiste y de hoy te quiero ser fiel. Y aquí está la gran respuesta, la fidelidad. La fidelidad que fue Jacob para Dios. Entonces, podamos ver que esta fidelidad es del Señor. Entonces, Él dice que lo escogió de los fines de la tierra, de los confines de la tierra. Nosotros también, privilegio como tuvo Jacob, si usted lo cree, que somos elegidos de los confines de la tierra. Entonces, la dimensión no tiene límites. La dimensión que tenemos es la del Espíritu Santo para hoy estar en nosotros. Amén. Esto es lo que tenemos que ver
sentirnos seguros. Entonces, aquí Pablo nos lleva a una dirección en la oración de una intercesión que no tiene distancia. No tiene distancia. Dice que el Espíritu intercede por nosotros. Con solo ver con qué corazón tú te arrodillas, los vas a buscar o quieres hablar con Él. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, por favor. Vamos a leer del versículo 26. Hemos dado muchas prédicas en 17 años en la Iglesia Vida en Jesús, en las reuniones aquí en este hogar. Muchas prédicas, pero muchas veces nos hemos olvidado. Y hoy estamos para refrescar la mente, y que podamos sentirnos seguros del Dios Padre que tenemos, del Dios Jesucristo que tenemos y Dios Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo divino, amoroso. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a empezar del versículo 26 del Romanos capítulo 8, por favor. Y dice lo siguiente. Gloria a Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mire usted, en nuestra debilidad nos ayuda el Espíritu. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No hay distancia. Una dimensión espiritual, una dimensión que el Espíritu Santo nos da para sentirnos seguros a dónde llegan nuestras oraciones cuando intercede el Señor aquí por los santos. Y el versículo 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire, escuche, tenemos que creerlo, saber lo que estamos pidiendo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Sus propósitos son llamados. Esta es una gran... ¿Sabe cuál era el problema antes? Según lo vemos nosotros, ¿no? Cuando conocimos al Señor, el problema de todos los problemas que pudimos haber tenido en la vida, ciegos, sin saber que había un Dios, un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, que podíamos acudir a Él. Triste fue antes que no lo sabíamos, pero de una forma u otra fuimos elegidos de la preexistencia. Y cuando hacemos un balance de nuestra vida, el Señor ha hecho cosas extraordinarias, nos ha salvado de tantos peligros, de tantas cosas, aunque nos hayamos enojado, porque no lo conocíamos a Él. Pero Él sí que nos conocía a nosotros. Amén, amados. Entonces, esta es la dimensión, hermanos amados, la bendición y la dimensión de los problemas como lo vemos. Así que fue una oportunidad de parte de Dios para saber que fuimos llamados y todo lo que nos hizo el diablo
fue para que le demos hoy la gloria a Dios. Mire usted, todo lo que el diablo quiso destruirnos, hoy estamos unidos para darle la gloria a Dios. Qué privilegio tan grande. Le decimos la gloria a Dios. Y nos cambió de dimensión. De dimensión. Vamos a ver el mismo capítulo 8, versículo 28 al 31. Gloria a Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén, amado. Mire lo que es. Y dice el versículo 31, gloria a Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, amados? ¿Quién contra nosotros? Hoy tengo el mensaje para dar un mensaje de aliento, un mensaje de fuerza, un mensaje de que esto no se sabe cuándo va a terminar, pero nosotros sabemos que estamos en el Señor. Y todo lo tiene el Señor en sus manos. Y lo bueno que nos estamos congregando. Amén, nos estamos congregando. Entonces, gloria a Dios. Esto es lo que tenemos que saber nosotros. Y este fue antes de conocer al Señor. Y hemos orado y sufrido antes de conocer al Señor. Y saber y poder dar el Evangelio a otros. Darle a conocer a otros la palabra del Evangelio. Quiere decir que por la eternidad al que nos llevó y nos predicó, a nosotros tenerlo en nuestro corazón como hoy yo tengo, en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu, quien me dio la palabra de Dios, y cada vez que me hablaba del Señor, yo era un religioso, pero no así mismo religioso, pero era una forma de ser católico, apostólico, romano, amén, pero no entendía nada ni sabía nada. Y por eso le agradezco a Dios con todo mi corazón. Y usted, aquel hombre que lo llevó al camino, el que le habló del Señor un día, jamás usted lo va a olvidar, porque le hizo conocer una vida en abundancia. Un Jesucristo vivo, no un Jesucristo crucificado, como tenía yo antes, y ponían a un Jesucristo en la cruz para que tuviéramos lástima, nos dé pena. Al contrario, hoy vemos nosotros con gozo esa cruz y el sacrificio que Él hizo por nosotros para la gloria de Dios. Entonces, el Señor, cuando nosotros nos dieron el Evangelio, fuimos a la iglesia, pero no entendíamos nada, no sabíamos nada, pero fuimos tocados por el Espíritu Santo. Esa es la confirmación más grande, el quebrantamiento del Espíritu Santo, como le ha pasado a muchos, que esas lágrimas son diferentes a todo. Muchos la confunden con la emoción. Supera la emoción. Entonces, Él nos dejó, el Señor, después de resucitado, dejó una gran comisión. Se le apareció a los discípulos y nos dejó una gran comisión. Después de resucitar, siendo que ellos, cuando se les aparece, no lo creen, no creen. Pasó la puerta, entró donde estaban ellos. Dijeron, este es un fantasma, esto es... Y Él le dijo, pon tus dedos
en mis manos donde están mis clavos. Pon tu mano en el costado donde esa lanza traspasó el corazón del Señor Jesús. Traspasó el corazón del Señor Jesús. Entonces Él le dejó esta comisión para una nueva dimensión espiritual que vino con Cristo. Si me quieren acompañar, lo han visto muchas veces, pero quiero darlo para que usted pueda sentirlo y recibirlo en la palabra. Marcos capítulo 16. Vamos a leer del versículo 14. Esta es la gran comisión que nos dejó el Señor, para que todos fuésemos evangelistas. Y dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 14, versículo 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Cuánto habían estado con el Señor? 3 años y medio. ¿Vieron lo que hizo Jesús en esta tierra? ¿Vieron la multiplicación? ¿Vieron el resucitar de Lázaro después de 4 días de muerto? ¿Vieron los ciegos que veían antiguamente? En el Antiguo Testamento no hay ningún ciego que haya recobrado la vista. Sanó a los leprosos, resucitó al hijo de la viuda, resucitó a la hija del principal de la sinagoga. Y dice que hay muchos milagros también que no están escritos. Y le llama la atención por su incredulidad. Y hoy pasa lo mismo. Hoy pasa lo mismo. Personas que han visto milagros, cristianos que han visto milagros, pero se han olvidado. Se han olvidado. Entonces, y dice que le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, siendo que Él les avisó que Él iba a resucitar al tercer día. Les dijo que Él iba a resucitar al tercer día. Y mire que dice el versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Prestemos atención en el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Mire, escuche. Eso pasa en nuestra iglesia. Pasó en nuestra iglesia. Y dice el versículo, tomarán en la serpiente, manos en la serpiente, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Iglesia primitiva. Amén. Y esto es que nos llena a nosotros, hermanos, porque acá hay una profundidad muy grande de un hombre que creía en Jesucristo por los milagros. Escuchen, por los milagros creía en el Señor Jesucristo, pero no creía que tenía que nacer de nuevo. No entendía, era un principal de la sinagoga, era un escriba, era Nicodemo. Y esto hoy nos pone a nosotros, después de miles de años, en el mismo lugar
donde estaba Nicodemo. De un nuevo nacimiento. El valor que es esto. Esto está en Juan capítulo 3. A ver si me quiere acompañar, por favor. Por favor. Juan capítulo 3. Le dijo al Señor, Señor, yo sé que vienes de Dios, si no, no harías los milagros que haces. Mire, sé que vienes del cielo, vienes de Dios, si no, no harías los milagros que haces. Amén, amados. Tenemos que tener discernimiento de iglesia primitiva. Mire qué dice, vamos a leer del versículo 1. Yo siento leerlo, hermano, porque tenemos... Usted me puede decir, yo lo leí tantas veces, no, pero tenemos que volver más hoy, recordar las escrituras que tantas prédicas hemos hecho, recordar las escrituras. Entonces, este es el nuevo nacimiento. Y dice el versículo 1 de Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. Y el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto es la dimensión espiritual. El viento, los 4 puntos cardinales no tienen distancia. El universo no tiene distancia. Porque dice, más ni sabes de dónde viene y a dónde va. Así esto, aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. No recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dije las celestiales, hermanos? Si no creyeron en lo que vieron, ¿cómo le va a hablar en las cosas celestiales? Dice el versículo 13, nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén, amados. En el desierto había habido una plaga muy grande por la incredulidad y los desagradecidos que vieron abrir el mar, vieron tener la nube arriba de días de frío, con el calor que daba esa nube en esos lugares que de día son 45 grados de calor y de noche son 10 grados bajo cero, 6 grados bajo cero,
y él le ponía esa nube arriba para el día del sol que tuvieran sombra y para el día de la noche que tuvieran calor. Y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y murmuraron contra el Señor. Y Dios se enojó y mandó una peste. Mandó serpientes ardientes que picaran a todos y morían. Y la misericordia de Moisés le pidió al Señor y dijo, hazte de bronce una víbora y ponla en un asta, y todo aquel que lo picare la serpiente mirará el asta donde está la serpiente y será sano. Eso representaba donde él iba a ser crucificado, y todos los enfermos iban a ser sanados. Y dice el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No nos perdamos, hermano. Estamos cerca. No nos perdamos. Estamos cerca para tener vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, hermanos. Amén. Así que, hermanos amados, el bautismo es el nuevo nacimiento en nuestras vidas, el nuevo nacer. El primer partero espiritual fue Juan el Bautista. Si lo vemos espiritualmente, también los que bautizan hoy, junto con el pastor, están en el lugar donde va a haber el bautismo, donde va a haber ese bautismo. También el Señor nos ve como parteros espirituales, parteros, porque estamos al pie y estando para hacer el nuevo nacimiento espiritual en Cristo Jesús. Y no hay bendición tan grande, que ganar almas y llevarlas a ese bautismo, que pasen por las aguas para que tengan vida eterna, para que puedan ver el reino de los cielos. Esto es lo que nosotros también anhelamos, y la bendición que es en una iglesia. Cuando hay bautismo, hay fiesta en los cielos, cuando un pecador se arrepiente y este pecador nació de nuevo. Así que son parteros espirituales para la gloria de Dios. Y Dios no deja nada sin recompensa. Hermanos, que Dios los bendiga. Que Dios les dé la fuerza, la seguridad de que somos hijos de Dios. Si solo puedes creer. Hemos dado la promesa de lo que Dios tiene para nosotros. Lo hemos escuchado muchas prédicas, seguiremos escuchando ahora nuevas prédicas y prédicas también que han estado, para que podamos recordar por el tiempo que estamos pasando, que se cumplió todo lo que hemos predicado y se está cumpliendo. Que Dios los bendiga y tengan un día de gozo y alegría de ser hijos de Dios. Y aquel que no conoce al Señor, yo voy a hacer una oración. Si la quiere aceptar al Señor para ser hijo de Dios, que ponga su mano en el corazón y que repita estas palabras. Señor Jesús, yo te doy gracias por estar en el lugar donde hoy estoy o donde me trajeron. Hoy quiero dejar de ser creación, Señor, y ser un hijo tuyo. Yo te pido perdón, Señor, porque soy pecador y creo en Jesucristo que resucitó al tercer día, y te declaro como el Señor de mi vida. Salva mi casa y toda mi familia. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Amén y amén. Que Dios los bendiga.